Se dirige a los asistentes. Para que ustedes puedan conocer todo el proceso que se hizo en el momento del secuestro de los 3 periodistas que fueron asesinados. Igualmente queremos iniciar y hemos puesto a disposición de ustedes un cuarto de comunicación en el ECU 911 y un cuarto de comunicación en San Lorenzo, para que toda la información que se ejecute minuto a minuto con las ofensivas militares que dispuso el señor Presidente de la República sean puestas a consideración de ustedes tanto en imágenes como en fotografía. Adicionalmente, dejar claro que el Presidente de la República ha mantenido un proceso de comunicación con todos los medios de comunicación, con la sociedad civil, con empresarios, la Iglesia, y simplemente abrir todos los procesos de comunicación que sean necesarios para la tranquilidad de los ecuatorianos y de ustedes, señores periodistas. En este momento vamos a través del ministro César Navas, a explicar toda la ejecución que se hizo a nivel militar desde las 11 de la mañana del día viernes hasta el día de ayer en la noche, por lo cual fue dispuesto por el presidente el día jueves en rueda de prensa. Por favor, ministro. Bueno, muy buenas tardes a los representantes de los medios de comunicación. Sin duda alguna son momentos difíciles, momentos duros, como lo veíamos en la reunión previa a esta rueda de prensa con los representantes de los medios de comunicación. Y el dolor va más allá del dolor que pueden sentir 3 familias, sino todo un país que no ha estado acostumbrado a este tipo de situaciones. Pero hoy más que nunca tenemos que estar unidos, férreamente unidos como sociedad, para poder enfrentar una problemática que no nace en nuestro país, pero que sí afecta a nuestro país. Como lo establecía Andrés, siguiente por favor, quería primero recordarles a ustedes que como resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y el Estado, luego de haber transcurrido el plazo que dio el señor Presidente de la República y haber evidenciado también y comprobado el fallecimiento de nuestros 3 conciudadanos, a solicitud del comité y principalmente de quien les habla como vocero del comité de crisis, se solicitó el levantamiento de la reserva de la información sobre las acciones que se realizaron como Estado para alcanzar la liberación de nuestros 3 compatriotas. Inmediatamente también el COSEPE determinó reanudar las operaciones militares y policiales, operaciones ya de carácter ofensivo que se denominan, ya no solo de control que manteníamos en la zona. Se determinó a alias Guacho como que encabece la lista de los más buscados de nuestro país con una recompensa de $100.000 por la información que nos permita su captura. Y declarar zona de seguridad los cantones limítrofes de la frontera norte. En torno a esto, Fuerzas Armadas tienen que establecer un informe técnico que nos permita ver el dimensionamiento de esta zona de seguridad. Siguiente. En cumplimiento de la disposición del señor Presidente y del COSEPE, se reanudarán las operaciones de carácter ofensivo y de control en la zona. Estas operaciones fueron suspendidas durante todo el tiempo que duró el secuestro de nuestros 3 compatriotas. Estuvieron suspendidas. Recordar que tenemos un mando único donde Policía Nacional, a través del Plan Libertador y Operaciones Libertador, y Fuerzas Armadas, a través del Plan Victoria, han ya realizado un despliegue táctico en las operaciones militares y un despliegue de los 3 subsistemas de la Policía Nacional. Y nuestra principal tarea en el eje de seguridad es localizar, neutralizar a estos grupos delictivos y consolidar el control y seguridad de nuestra frontera. A través de una intervención coordinada, complementando las misiones constitucionales tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional para afectar estas estructuras armadas y dar vigilancia y control en el límite político internacional. La operación militar, siguiente por favor, desarrollada inmediatamente después de cumplido el plazo,
significó el despliegue de 550 uniformados entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Recuerden que teníamos, previo al secuestro de nuestros compatriotas, teníamos determinado blancos y existían investigaciones en torno a ciudadanos que tendrían vínculos directos con este grupo delictivo. Y esas detenciones y esas operaciones se detuvieron. Siguiente. Los recursos empleados para este despliegue y las operaciones que se realizaron desde el día viernes hasta el día de hoy en la mañana son helicópteros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, un avión para poder desplazar y trasladar a los detenidos, blindados, canes para detención de drogas y explosivos, vehículos tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Siguiente. Hubo un despliegue importante en torno a la seguridad, principalmente en Mataje, tomar el control total de Mataje, y producto de esto se registraron y se hizo allanamientos a 91 inmuebles y a 150 personas en estos sectores que ustedes ven descritos ahí, de Nuevo Mataje y Viejo Mataje. Viejo Mataje fue el lugar, recordemos, donde fue el atentado y donde fallecieron nuestros 4 infantes de Marina. La parte técnica de los operativos se le va a dar tanto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como al general Mantilla, comandante de la Policía Nacional. Pero quiero mostrarles la siguiente diapositiva y creo que con eso... Esto es el armamento que encontramos ahí. Punto 50, armamento antiaéreo, puede derribar un helicóptero. Es el armamento que encontramos en esta zona. Encontramos siguiente armamento artesanal, un sistema de videovigilancia para casas, para exteriores de esas viviendas. Y de ahí vienen ya las personas que están detenidas. Se informó, inicialmente para investigación se detuvieron a 9 personas. De esas 9 personas, 8 están siendo procesadas. De esas 8, una está con medidas sustitutivas porque está en estado de gestación. Las otras 7 personas, las cuales las vamos a mostrar aquí, estas 7 personas están detenidas. Hay alias Rápido, experto en explosivos, Darwin, miembro activo de los Guachos, siguiente, Jairo A, seguridad, del equipo de seguridad de los Guachos, Jonathan, miembro activo de los Guachos, siguiente, José Q, miembro activo de los Guachos, Rubén, se ha determinado un vínculo directo, familiar, de Guacho, y 2 mujeres, Débora, alias Coca, que es también miembro activo de los Guachos, y la otra persona, que es la que les digo que está con medidas sustitutivas porque está en estado de gestación. Hubo ya el traslado de los detenidos. Este traslado fueron a las diversas cárceles del país. Los operativos continúan y es lo que voy a permitirme que exponga tanto el jefe del Comando Conjunto como el comandante Mantilla. Y recordar y pedir el apoyo de ustedes. Siguiente diapositiva, por favor, dentro del programa de los más buscados de nuestro país, el más buscado, alias Guacho, Walter Arizala Bernaza. Una recompensa de $100.000. Pueden contactarse al 1-800 delito. Estimado general. Gracias, señor ministro. Buenos días. Lo dicho por el señor ministro Navas, las Fuerzas Armadas y la Policía Militar detuvimos las operaciones en ese proceso que estaba investigativo por parte de la Unidad Técnica de la Policía. Luego de señor presidente, haber determinado el plazo, reiniciamos las operaciones del día viernes a las 11 de la mañana, conjuntamente en acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas de Colombia. Entramos a Mataje Nuevo y a Mataje Viejo, donde se hizo allanamientos a las distintas viviendas y donde se encontró una serie de elementos que expondrá el señor comandante de la policía. Entre esos, como decía el señor ministro Navas, hay cartuchos .50, esos son antiaéreos, es la capacidad que tienen estos grupos armados delincuenciales. Y ese trabajo tendremos que hacer vamos a continuar haciendo alrededor de toda la frontera a fin de evitar que estas personas que apoyan a esa logística de estos grupos puedan seguir vigentes ahí.
ese es el trabajo permanente que vamos a hacer en todo este periodo, una planificación y en acciones, como les dije, coordinadas con las Fuerzas Armadas de Colombia. Justamente el día martes vienen oficiales de las Fuerzas Armadas para hacer una planificación ahí coordinada, como le hemos mencionado. Le voy a pasar el micrófono al señor comandante de la policía, por favor. Buenos días. Por informarles que estas 3 operaciones policiales denominadas Libertador que hemos realizado han afectado gravemente a la estructura que tenía Guacho en nuestro país y principalmente en la frontera norte, específicamente en Mataje, en el Cantón San Lorenzo. Ya son 43 miembros de esta organización que están detenidos en sus diferentes actividades o roles dentro de la organización, quienes facilitaban el apoyo logístico para el tráfico de precursores químicos para que pasen a Colombia para el procesamiento de la cocaína, también quienes facilitaban la salida de la droga desde la frontera colombiana por nuestro país. Lo más importante también, quienes colocaban los artefactos explosivos. Y de acuerdo a los indicios que tenemos, los 9 detenidos en la segunda operación tienen responsabilidad en la colocación de estos explosivos. Es decir, en nuestro país el trabajo de policía, de fiscalía, con el apoyo de Fuerzas Armadas, ha sido importantísimo en la desarticulación de esta organización delictiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer a futuro? Continuar con las investigaciones. Tenemos 10 investigaciones previas aperturadas con Fiscalía. Tenemos mucha información y, lo más importante, a consolidar estas investigaciones, la del secuestro y muerte de nuestros periodistas. Tenemos la investigación previa abierta por terrorismo, por tráfico de armas, municiones y explosivos. Es decir, vamos a consolidar estos procesos investigativos para que puedan los jueces sentenciar con la mayor pena posible a todas estas personas que forman parte de esta organización. También ya se ha activado el bloque de búsqueda de la Policía Nacional, que trabajaremos junto con el bloque de búsqueda de Colombia, de la Policía Colombiana, para dar con el paradero de alias Guacho. Es decir, también tenemos el permanente servicio de seguridad ciudadana que damos en todo el país y específicamente se ha reforzado desde el primer evento terrorista que hubo el 27 de enero, se ha reforzado nuestro componente policial. Tenemos alrededor de 200 policías de nuestros grupos tácticos en actividades de control y seguridad en la frontera y continuaremos brindando todo este servicio en unidad y en coordinación con Fuerzas Armadas. También ya estamos en Mataje, tenemos personal militar y personal policial, así que la seguridad en las fronteras mejorará con estos dispositivos y los operativos que estamos haciendo. Para cerrar esta parte, reafirmar el compromiso que hizo el señor Presidente de la República con los familiares de las víctimas, en que no descansaremos un minuto hasta dar con esta estructura y eliminar esta amenaza, eliminar a alias Guacho, capturar a alias Guacho y que rinda cuentas a la justicia de nuestro país. No descansaremos un minuto. Perdón, finalmente quisiera dejar claro que el enemigo está afuera, el enemigo del Ecuador es Guacho y se hará lo que ha pedido el Presidente de la República, todos los esfuerzos necesarios para combatir al enemigo. El compromiso del Presidente de la República con los familiares de los asesinados por estos delincuentes ha sido capturarlos. Y el objetivo y toda la fuerza que se tenga que aplicar se lo haré. El enemigo está afuera, el enemigo es Guacho y son nuestros delincuentes y narcotraficantes. Nosotros como país
tenemos que trabajar juntos en este proceso. Nosotros como servidores públicos tenemos nuestra obligación y nuestro deber de cuidar a los 16 millones de ecuatorianos. 3 se nos fueron, pero 16 quedan acá. Y el trabajo será incansable por disposición y como lo dijo el presidente de la República. Vamos a abrir el espacio a la conferencia de prensa, a las preguntas que sean necesarias, por favor. Sí, precisamente previo a las preguntas vamos a pasar un corto video de lo que significó la intervención y damos paso de inmediato a las preguntas. Bueno, durante esta rueda de prensa, las autoridades encabezadas por el ministro del Interior, César Navas, han explicado el operativo o los operativos que se han desplegado desde el día viernes hasta el día de hoy en la zona de frontera limítrofe con Colombia, precisamente en la zona de la provincia de Esmeraldas. Es importante tener en cuenta que se han desplegado 550 uniformados entre miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, según han explicado las autoridades. En cuanto a lo logístico, se cuenta en la zona de frontera con helicópteros, también se ha enviado un avión para el traslado de los detenidos que se han registrado en las últimas horas, también vehículos blindados, canes para detectar explosivos y otro tipo de vehículos. Es importante tener en cuenta que se han desplegado 3 acciones, operaciones en la zona de frontera. Acciones militares y policiales denominadas Libertador. Y a través de estas operaciones que se han ejecutado en Mataje y San Lorenzo, se han detenido a 9 personas. Escuchemos las preguntas que plantean los representantes de los medios de comunicación a las autoridades. Debido a que hay publicaciones que citan fuentes oficiales que indicarían que estaban en Tumaco, si me pueden corroborar eso. Y la otra, ¿por qué este tiempo de 12 horas cuando ya había fotografías que demostrarían que nuestros compañeros del comercio fueron asesinados y no se dijo en ese momento? No se conoce con exactitud dónde están los cuerpos. Hay un proceso que se está llevando a cabo con organismos internacionales para poder determinar esto. Hay información o ha habido ciertos acercamientos que se están realizando y en su momento se informará cuáles son las acciones que se van a seguir en torno a esto, y esto en coordinación con las autoridades colombianas. Referente a lo otro, como les decía anteriormente en la reunión previa que hubo a esta rueda de prensa, lo que se tenían son fotografías, ¿verdad? No había una evidencia pericial y habían ciertas dudas hasta que se pudo confirmar, inclusive con ciertas pruebas y análisis biométricos que se hicieron. Fue el plazo prudente. Cuando se reciben las fotografías, tanto de Ecuador como de Colombia, los informes preliminares no eran contundentes. Le doy paso a Valeria Villarruel, de Telediario. Buenos días, autoridades. En uno de los operativos fue capturado el cuñado de alias Guacho. ¿Se formularon cargos ya contra él y por qué delito se cometió? Sí, no sé, Ramiro, usted sí. Sí, bueno, esa información de que es familiar directa la tenemos del último que le presentamos, que es el sobrino, y que estaba encargado de la seguridad de la familia en Mataje. Del otro todavía no hemos confirmado si es familiar directo, pero independientemente del grado de familiaridad, lo que nosotros y la policía se concentra es en las evidencias con las que fue encontrado. Él también forma parte de la organización y también está en el tema de tenencia de explosivos y otros delitos más. César Yuxa. En el caso de la persona que usted se refiere, que supuestamente sería el cuñado, está por delito de terrorismo. César Yuxa, de Canal 1. Ministro, buenos días. Comandante, buenos días. El día viernes el presidente de la República dijo que va a tomar decisiones drásticas en este caso. Dio a entender también, su puesto está disponible, señor ministro. ¿Usted podría renunciar ante esta situación?
luego de recibir en esta sala los abucheos que recibió por parte de los familiares? Señor comandante, ¿también su puesto podría dejarlo para otra autoridad, para otro general de policía, luego que ocurrió todo esto? A ver, yo me voy a permitir responder por los dos. Nuestro puesto está a disposición del presidente desde el día 25 de mayo. O sea, nosotros asumimos el 24, el 25 de mayo están nuestros puestos a disponibilidad del presidente. Es la autoridad que decide y evalúa lo que ha sucedido. Mire, yo quiero hacer una reflexión sobre esto y ahora que existe la posibilidad de poder mostrar todo el trabajo que se ha realizado en torno a este caso que enluta, reitero, no solo a 3 familias, nos ha enlutado como país, como nación. Evidenciar que el Estado en su conjunto, realizó todas las acciones que se tenían que realizar, absolutamente todas. Y le puedo afirmar ahora que no hubo nunca la voluntad de este grupo en llegar a una negociación. Nunca hubo esa voluntad. A continuación, Cristian Hidalgo de TC Televisión. Autoridades, buenos días. Señor ministro, entiendo que mañana se concretará una nueva reunión con autoridades de Colombia. ¿Qué nos puede adelantar al respecto y qué otros resultados? Le consulto esto por una versión que entendemos todos hay que manejar con responsabilidad la información en redes sociales. Sin embargo, circula información de que ustedes, tras los operativos ejecutados el fin de semana, tendrían alguna información ya sobre Huacho. No sé si es que esto es verdad, es mentira, señor ministro, que nos puede adelantar de lo que se pueda, obviamente. Sí. Mañana va a haber la reunión 3+2, el eje de seguridad y cancilleres de Ecuador y Colombia. Va a ser aquí mismo en el ECU 911, estimamos que sea como a las 11 de la mañana se inicia esta reunión. Vamos a reafirmar ciertos compromisos y, como lo decía el señor jefe del Comando Conjunto, ya los van a operativizar el día martes, que viene comienzan a llegar desde el día lunes en la tarde, una comisión también de Fuerzas Armadas y Policía de Colombia, y van ya a establecer un plan de seguridad de frontera con compromisos más tangibles que en su momento van a ser expuestos a ustedes. ¿La otra pregunta era? El tema de la información. A partir de que se abrió la línea y tenemos este vínculo, hemos recibido alguna información en torno a alias Huacho que tienen que analizarla los organismos pertinentes. Soraya Constante de Univisión. Buenos días, ministro. Quería hacerle 2 preguntas. Una, usted ha dicho claramente que separaron las operaciones militares del lado de Ecuador. Quería saber qué certezas tiene de que esto también fue así del lado colombiano, de que no se aprisionó a este grupo para que, obligarles a este desenlace que nos dieron a conocer. Eso uno. Y otro, saber, nos hablan también de las investigaciones que se hacen, que están ahora en marcha, las investigaciones contra la gente detenida y tal. Quisiera saber, casa adentro, gobierno adentro, ¿qué investigaciones están haciendo para saber quiénes fueron las personas que antes estaban facilitando todo este flujo de drogas que claramente pasaba, ¿no? Eso. Bueno, yo te voy a darle el marco político en torno al tema de las operaciones y yo después quisiera que usted lo haga en el ámbito operativo, señor jefe del Comando Conjunto. Una vez conocido el secuestro, hubo el diálogo directo, tanto el ministro de Defensa del Ecuador como el que les habla con el ministro Luis Carlos Villegas, ministro de Colombia. Y se solicitó que en el área donde se presumía que podían estar los secuestrados, se evite cualquier intervención o cualquier operación policial o militar. Así lo hicimos nosotros. Dejamos solo puestos de control al ingreso de Mataje, pero no habían las operaciones como la que ustedes vieron que se realizó el día viernes. Y el compromiso fue aceptado por Colombia y el día viernes que el ministro estuvo acá, reiteró esa situación, que habían atendido nuestro pedido y solicitud y que también iban a reanudar las operaciones ahora sí en la zona. Sí, lo que dice el señor ministro, y en lo que se refiere a la parte operativa, tanto las Fuerzas Armadas acá y la Policía Nacional detuvimos las operaciones, estuvimos en control fronterizo, pero no en operaciones. Y igual manera en Colombia nuestros pares allá en el ámbito operativo detuvieron las operaciones a fin de justamente
no interferir en este proceso que tenía la unidad técnica de la policía del tema de los secuestros. Y eso es verificado porque hay comunicación directa entre los mandos ahí en territorio. Jaime Jaramillo, de Agencia Andes. Sí, se están realizando algunos procesos de investigación, tanto al interior de las instituciones, como procesos propios que nacen ya de la investigación, de las amenazas, el porqué y demás. O sea, eso está dentro de un proceso judicial, pero también con el comandante general hemos conversado de hacer ciertos análisis de las personas que han estado trabajando en esa zona. Jaime Jaramillo, de Agencia Andes. Buenos días, señor ministro. ¿Existe preocupación en la gente porque hay un comunicado, incluso le respondieron al propio presidente en Twitter, sobre una amenaza a otras ciudades, a amenazas de bomba a grandes ciudades, incluso a la refinería? ¿Qué tan cierto es esto? Y por eso acudimos a la fuente. ¿Qué tan cierto y real puede ser esto? Gracias. Bueno, en el tema de las amenazas, podemos decir que amenazas que tienen alto grado de probabilidad de que suceda no han existido después de la captura de los 9 ciudadanos que fueron, como les manifestamos, con explosivos y que se les capturaron inmediatamente después del atentado a la torre de electricidad. Luego de eso, amenazas serias no existió. Lo que ha existido también es otro tipo de amenazas en redes sociales llamadas ALECU, pero que son inmediatamente verificadas y son llamadas, dirías, alertas falsas. Como Policía Nacional nosotros estamos activando todas nuestras agencias de inteligencia y que también aquellas que nos permitieron detectar posibles alertas que tengan alto grado de probabilidad. Hasta ahora no las tenemos, pero sin embargo estamos pendientes para informar cualquier alerta que pueda afectar a la ciudadanía y a la infraestructura del Estado. Para también contestarle su pregunta, la amenaza siempre va a existir. Nuestras fuerzas hacen todo lo posible en control fronterizo y acá en el interior, pero la amenaza puede existir al interior del país, sí lo puede existir. Pero hay que controlar, por ejemplo, las áreas estratégicas, todo lo que es el sistema hidrocarburífero, todo lo que es el oleoducto, desde el oriente hasta Esmeraldas, y los poliductos. Controlar las torres de energía. La infraestructura es bastante grande y también pueden causar terror poniendo un explosivo en colegios, en puentes y muchas áreas. Por eso que aquí es muy importante la unión nacional, de las instituciones, de la sociedad, porque esto es un problema del Estado. Una parte es del accionar militar y con policía, pero aquí es importante el accionar del Estado en su conjunto. Toda la sociedad y todas las instituciones que tenemos, somos responsables de la paz y la convivencia pacífica del Ecuador. No es de las Fuerzas Armadas ni la policía. A continuación, Fausto Yepes, de Teleamazonas. Sí, gracias, señor ministro. Autoridades, buenos días. El comandante de policía hablaba de 43 detenidos en total que están vinculados o relacionados con esta organización de alias Guacho. Aparte de los 9 detenidos del viernes pasado, el resto, si podemos precisar las fechas aproximadamente, desde cuándo se logró ya las primeras intervenciones a esta organización, si tenemos el dato. Y otra pregunta que tenía que ver un poco con lo que hemos visto del armamento incautado en estos operativos. Hay el ejército ecuatoriano, las autoridades ecuatorianas, la policía, están preparados para contrarrestar este tipo de equipamiento que tenemos por parte del otro lado del enemigo, en este caso de la organización criminal. Bueno, debemos ser claros que nosotros como Policía Nacional nunca dejamos de trabajar en el tema del control del narcotráfico. Tenemos en el año 2016 más de 100 toneladas de drogas decomisadas, el año anterior casi 98, y hoy ya llevamos 19 toneladas
de diferentes clases de drogas decomisadas. ¿Cómo la Policía Nacional conoce de la organización del Guacho? El 5 de octubre del año anterior sucede un hecho importante en Colombia en donde fallecen, creo que entre 6 o 7 campesinos en una protesta para reemplazar los cultivos de coca. Y el gobierno colombiano y las autoridades policiales le atribuyen a alias Guacho la responsabilidad de esta matanza. Inmediatamente, como nosotros tenemos un permanente intercambio de información con la policía colombiana, empezamos a identificar ya a la organización y al brazo de apoyo a esta organización, Olivier Sinistierra, y empezamos a trabajar en todo el tema de inteligencia. Y es así que el año anterior capturamos a los 14 primeros ciudadanos que tenían y que apoyaban a esta organización en lo que yo les había dicho, precursores químicos, apoyo logístico y todo ese tema del narcotráfico. Después del 27 de enero, en que ya se coloca el artefacto explosivo y tenemos ya la destrucción de una parte de nuestro cuartel en San Lorenzo, empieza a hacerse visible más todavía este individuo con mensajes amenazantes a un oficial que inclusive apoyó las operaciones de la captura de estos 14 individuos, en donde le amenaza y ya le empieza a decir que va a haber más atentados. Entonces nosotros ya nuestra investigación se centró en esta organización. Y es que luego de todas estas operaciones empezamos a detener a las personas dentro de una investigación previa, esto siempre trabajando con Fiscalía, y teníamos un primer escenario que era exclusivamente las amenazas con explosivos, y luego el escenario cambió con el secuestro de nuestros 3 periodistas, en donde, como ya hemos explicado, tuvimos que un poco limitarnos en las operaciones policiales para no afectar la integridad y la seguridad de los 3 periodistas. Pero sin embargo seguimos las investigaciones abiertas, porque no podíamos permitir que se desborde, si estaba focalizado un poco en San Lorenzo, el tema de las amenazas terroristas, que no se desborde al resto del país. Y es por eso que nosotros seguimos investigando estas organizaciones. Y como les digo, cada operación ha sido dirigida exclusivamente hacia objetivos de esta organización. Y ya ahora suman como 43 ya los detenidos. Contestando también en su pregunta del uso de estos cartuchos de .50, que es de ametralladoras antiaéreas o blindajes fuertes, sí lo pueden hacer uso, y lo pueden hacer uso desde el lado colombiano a nuestros aviones que están en el lado ecuatoriano. Y por eso justamente es las acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas de Colombia para que ellos hagan toda una revisión en el territorio colombiano a fin de capturar todos estos elementos, que eso ayuda mucho para que en el nivel fronterizo esté más libre y más seguro. Esa es la idea. A continuación, Javier Reyes de El Universo. Buen día. La primera pregunta es si es que la desclasificación de la información que se anunció el viernes pasado va a ser total o parcial, y si es parcial, dependiendo de qué se la va a hacer. Y segundo es, en el tema de la recuperación de los cuerpos, si quisiera saber si es que hay algún contacto o cuál es el tipo de gestión que se está haciendo para poderlos recuperar, o es que no hay ningún tipo de conversaciones o indicios para poder hacer eso. Sí, mire, en el tema de poder informar todos los esfuerzos que se hizo dentro del marco de la liberación de nuestros 3 compatriotas secuestrados, el COSEPE autorizó desclasificar o hacer pública la información, pero hay información que todavía está en un proceso legal de investigación o que vincula a otros delitos que están siendo investigados por parte también de la Fiscalía y la Policía Nacional. Se va a exponer toda la información que sea pertinente y que no
ponga en riesgo el proceso legal y también las otras investigaciones que se están ejecutando en este momento. Ya, eso por una parte. La segunda, el tema de la recuperación de los cuerpos, yo creo que se los había pedido, un tema muy delicado, es un proceso que se está llevando a cabo. Le puedo decir que se están haciendo todos los esfuerzos en este momento con organismos internacionales que nos están ayudando en esto. Le doy paso a María José León, de Jekyll City. José María, IGK. No le atino a nada. Bueno. Ministro, por favor, un recuento detallado de los hechos y datos de todo el secuestro, desde el día 26 de marzo hasta el anuncio del presidente Moreno de la confirmación del asesinato de Javier, Efraín y Paul. ¿Y cuáles fueron los errores que desembocaron en este asesinato de parte del operativo que se manejó el secuestro? ¿Cuáles fueron los hechos más importantes y cuáles fueron los errores que terminaron en el asesinato de los 3 periodistas? O sea, yo creo que este no es el espacio para contarle todo lo que se hizo, pero yo lo que sí le voy a decir es que errores. O sea, nosotros como Estado el Estado hizo todo el esfuerzo, creó inmediatamente un comité, voy a darle unos 2 o 3 hitos importantes, un comité de crisis con la participación del Ministerio de Interior, de Defensa, comandante de la Policía, jefe del Comando Conjunto, Fiscalía General del Estado, con el Defensor del Pueblo, con los familiares y con un representante del medio. Y a ellos se les iba informando absolutamente todas las acciones, decisiones, y se tomaban decisiones en el marco de este comité. Se pidió el apoyo especializado de la Unidad Élite Antisecuestros de Colombia, vino al día siguiente, estuvo acá en nuestro país el Gaula Élite, un grupo especializado. Se establecieron acciones que buscaban dentro del escenario, yo había planteado que eran 4 escenarios, entre uno de los escenarios que era la negociación, agilitar absolutamente todos los procesos judiciales de estas personas, de las personas que tenían que ser intercambiadas, porque las personas están en un proceso judicial sin sentencia. Entonces, si es que requeríamos un indulto, teníamos que tener sentencia, y hubo reuniones de coordinación con Fiscalía, con Judicatura, para llevar esto a cabo. Método abreviado, etcétera. Todo eso se realizó. Ahora, yo lo que le decía, esto es un tema mucho más amplio y lo hemos conversado, hemos tenido una reunión previa, yo creo que habrá otro espacio para que puedan ustedes conocer a detalle todo, porque hay mucho detalle por medio, hay amenazas, hay comunicaciones, se hablan de supuestos tiempos en comunicados que no son ciertos. Entonces, esos detalles los podemos conversar después. Pero aquí la reflexión mayor es la siguiente. ¿Quién secuestró? ¿Quién está viendo quién fue el que originó el secuestro? ¿Quién es el asesino? ¿Está aquí en Ecuador? O sea, por favor, veamos eso. O sea, el secuestrador no está aquí en el país. Y tenemos que unirnos contra estos delincuentes. Y tenemos que hacer frente a estos delincuentes. Para mí hacia allá apunta en este momento de reflexión. Nos han pedido los familiares, y les decía, los familiares nos pidieron al presidente, queremos que lo capturen, queremos que cumpla las penas. El Estado no es el culpable. O sea, tenemos un delincuente que secuestró a alguien, se lo llevó a nuestros conciudadanos, se lo llevaron de nuestro país. Doy paso a Juan Jacobo Castellanos, de Caracol. Señor ministro, muy buenos días, señores generales. Ministro, se dice que detrás de Guacho hay un pez grande que tiene nexos con los carteles mexicanos. ¿Ese pez grande podría ser otro detractor del proceso de paz en Colombia? Eso yo creo que debería preguntarle a las autoridades colombianas. Nosotros estamos aquí atendiendo un caso puntual de 3 ecuatorianos que fueron secuestrados y víctimas de este secuestro. Tenemos por información que sí, atrás de Guacho hay otra estructura, ¿verdad? Y que existiría ese nexo con los
carteles mexicanos, pero quién es y todo eso, sería bueno que usted lo plantee a las autoridades colombianas. Esto sucede en Colombia. Ministro, usted ha declarado a Guacho como el gran enemigo de Ecuador, por eso se lo pregunto. En el delito del secuestro y el asesinato de nuestros 3 conciudadanos. Gracias, ministro. Para finalizar, le doy paso a Jacqueline Rodas de Ecoavisa. Buen día. 3 consultas. La primera es, un poco a lo largo de estos días, desde que inició el secuestro, se habló de coordinación con Colombia, pero siempre nos causó parte de la incertidumbre fue que parece que no fue así. Entonces, quería saber un poco, a partir de lo que ya ha pasado de esta tragedia, ¿va a haber o no coordinación con Colombia? ¿Qué está pasando? Porque, bueno, una cosa son las operaciones militares conjuntas, pero parece que, como tiene que ser, cada Estado ve por sus intereses, pero también quisiéramos que nos digan si hay o no esa coordinación. La segunda consulta que tengo es sobre algo que ha dicho Ricardo Rivas, hermano de Paul, hoy en CNN. Primero, un poco calificando de que para su entender ha sido un fracaso de los 2 gobiernos lo que ha ocurrido. Y él pide que haya una comisión que investigue, pero que sea independiente y sin participación del gobierno. Quisiera saber qué opinan ustedes sobre este sentir de los familiares. Y la tercera consulta que tengo es si es que nos podrían confirmar o desmentir que producto de los operativos desde el viernes habría o no militares heridos, ya que incluso nos han hecho llegar una fotografía de un supuesto militar herido, si es que esto es cierto o es incorrecto. Gracias. Bueno, yo voy a referir al tema de la coordinación. Hemos estado en permanente comunicación las autoridades políticas de los 2 gobiernos. Sí, sin duda alguna el hecho que dicen, yo voy a un poco a analizar. Claro, allá dijeron que Guacho era ecuatoriano, dijeron que lo habían secuestrado y estaban aquí en Ecuador, daban esas certezas, pero el tiempo, la línea del tiempo nos ha dado la razón. Y vean también declaraciones que se dieron en torno a la reunión binacional, donde altas autoridades de Colombia dicen que Guacho es ciudadano colombiano. El flujo de información o desinformación, porque recuerden que también hubo cierta información que no era real y causó hasta expectativas en nuestro país, nunca se canalizó o nunca nació de nuestro país. Hemos ya verificado que se iban canalizados a través de Tumaco, iban hacia un medio y el medio en Colombia lo distribuía o distribuía esta información. Información que muchas veces inclusive el gobierno colombiano como gobierno no tenía conocimiento. Parte de la reunión de trabajo con el ministro Villegas el viernes acá fue justo lo que usted menciona. Se ve una coordinación en operaciones, inteligencia y demás, y hemos establecido un mecanismo para mejorar también la coordinación, el tema de la información oficial, ¿Ya? En el segundo punto, el tema de fracaso de los gobiernos, reitero, parte del gobierno ecuatoriano se hizo absolutamente todo. O sea, el gobierno no tenía el control total de las acciones. Guacho no estaba aquí, el gobierno hizo todo lo que tenía que hacer, crear el comité de crisis, buscar los mecanismos en su momento de diálogo, recibir cuáles eran las demandas, procesar las demandas y actuar en torno a las demandas para con una decisión que se tomó llegar al indulto. O sea, todo eso se hizo, absolutamente todo eso se hizo. ¿Qué es importante que tal vez aquí no se conoce, no se dimensiona? No es que hay comunicación permanente y fluida con ellos. La comunicación no depende o no dependía de nosotros, dependía de ellos la comunicación. Cuando ellos querían comunicarse y cómo querían comunicarse. Y las veces que nosotros hemos contestado siempre se expresó la voluntad del gobierno a llegar a buen término el intercambio. Y hay un video que ustedes lo han visto, donde la persona o uno de estos delincuentes que iba a ser intercambiado lo dice. Y se lo enviamos a ellos y fue ese video observado por ellos. En el tercero sí... No hubo reportes de personal militar que haya tenido alguna herida. No, eso es falso, que lo puedo mencionar. Perdón, sobre la última inquietud, si es que obviamente el presidente ha ofrecido a los familiares de las personas que fueron asesinadas
abrir los espacios de investigación que sean necesarios, tratar de responder absolutamente todas las preguntas de inquietudes, hay muchas que todavía incluso como gobiernos no las tenemos todavía, y si es necesario recibir cooperación o investigación, el presidente ha manifestado toda la apertura para hacerlo. El compromiso del presidente es tratar de llegar a una conclusión definitiva sobre el proceso, todavía no lo tenemos, y adicionalmente, como se lo dijo a un inicio, iniciar el proceso bélico necesario para proteger a los 16 millones de ecuatorianos y sin duda dejar claro que los delincuentes nunca tomaron en serio las negociaciones que el Estado propuso. Hay que tomar en cuenta que el presidente tuvo una reunión también con la Iglesia, quienes estaban siendo parte de este proceso, como lo anunció el presidente el día viernes en su rueda de prensa. El monseñor Arellano ha dado entrevistas al respecto. Él era quien iba a terminar de hacer el proceso de negociación y de intercambio, pero vemos realmente la falta de seriedad y la incapacidad de querer negociar por parte de los delincuentes en este proceso. Y adicionalmente, la investigación que pidió el presidente de averiguar quiénes permitieron que esta permisividad del narcotráfico afecte ahora al ecuatoriano. La guerra con Colombia, con los narcotraficantes, no era nuestra. Hoy nos afecta. Y hoy el Estado ha decidido intervenir y calmar y buscar la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos los millones de ecuatorianos. Respecto al último que dijo el secretario nacional de Comunicación, ¿a qué se refieren con la permisividad en cuanto a este tema de narcotráfico? Y también, ahora que se ha decidido la confidencialidad de la información, ¿por qué se dejó pasar al equipo periodístico de comercio a matar? Si se sabía que en circunstancias no lo era tan peligroso. Muchas gracias. Bueno, yo me quería referir antes de contestar parte de su pregunta a lo siguiente. Yo, por favor, les pido, o sea, hay un medio, más que un medio que funda medios directamente, ha expresado que en palabras mías ha dicho que nunca hubo la voluntad de llegar a una negociación y cierra el comunicado. Pero faltó de ponerle de parte del grupo de los delincuentes. O sea, por favor, de parte del Estado ecuatoriano hubo toda la voluntad, lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando, pero como está este comunicado o este Twitter, dice quedó yo de entender que nunca hubo la voluntad de llegar a una negociación. Falta de poner de parte de los delincuentes. Damos por... No, espérate, ¿algo era? Eso es lo que le decía, ¿no? Nosotros, y lo que comentaba el comandante general, lo hemos conversado, de ver en torno a las acciones que se estaban llevando en el proceso de negociación, la atomización del delito en esta área, no se descarta que hayan existido algún mal funcionario en torno a que hayan podido dejar pasar o no droga, y es lo que estamos analizando, ¿no? Estamos analizándolo eso. El otro no, ¿lo otro era? Si las circunstancias eran tan peligrosas, ¿por qué se le permitió pasar a matar? Ahí había puntos de control y se lo indicó al personal y ellos se identificaron, dejaron su identificación y pasaron al otro lado. Y ahí obviamente fueron secuestrados. Claro que sí, así es. Muchísimas gracias. Damos por terminada la rueda de prensa. Ha finalizado la rueda de prensa que han ofrecido las autoridades desde las instalaciones del ECU 911. Parece que hay una pregunta adicional por parte de algún representante de los medios. Escuchemos lo que dice el ministro del Interior. Criminalística, y puede haber no solo una cuarta, sino una quinta, no sabemos, pero hay una escena que no tenemos acceso a la escena, sino que todos estos análisis, como le decía, que no fueron concluyentes porque teníamos fotografías inicialmente hasta hacer ciertos exámenes biométricos y demás, y en la pericia inicial se ve que podría existir una cuarta víctima. Por favor, Diego, tú querías hacer una pregunta. Por favor, si era tan peligroso, ¿por qué les dejaron pasar a mis compañeros? Y segundo, si es que los compañeros fueron retenidos por parte de estos grupos en la carretera Amataje, es decir, que no teníamos control en esa zona fronteriza, general. Si me permiten, bueno, nosotros hicimos la experticia de la camioneta cuando la recuperamos.
ahí encontramos 3 chalecos balísticos. O sea, supuestamente iban a utilizar los periodistas. O sea, es poco común que encontremos chalecos ahí. O sea, todo eso, yo les digo, es la escena que encontramos en la camioneta. Y, o sea, la camioneta llegó hasta el límite hasta el pueblo de Mataje, no en la vía, no se quedó en la vía. No queremos decir más, no queremos todos. Yo pienso que inclusive policías, periodistas, tenemos el mismo riesgo de sufrir cualquier situación siempre. ¿Por qué? No, nadie está diciendo. Perdón, Diego, creo que la posición tanto del Estado, del presidente, como quien estamos aquí, no es de echar la culpa a nadie. No es de echar la culpa absolutamente a nadie. Si ha habido errores, como lo dijo el señor presidente de la República, sabremos reconocerlos y el presidente sabrá actuar de acuerdo a los errores que han existido. Simplemente queremos iniciar un proceso de diálogo en las preguntas que sean con ustedes. No es culpa de los periodistas, no es culpa del Estado. El enemigo está afuera. Nosotros tenemos que entender que vivimos momentos complicados. Sé de la inquietud, de la indolencia que puede sentir ustedes hacia el Estado, pero creo que el trabajo que se hizo fue bastante eficiente en el proceso de negociación. Si tenemos del otro lado delincuentes que nunca quisieron negociar seriamente con el Estado, a pesar de la disposición plena del presidente de la República, incluida a los mandos militares, policiales y judiciales, para hacer todo lo posible para rescatar a nuestros periodistas con vida, se lo hizo. Lastimosamente estamos frente a delincuentes y nuestra tarea ahora se nos fueron 3, pero tenemos que proteger a 16 millones de ecuatorianos. Por favor. Hablando que había pensado un indulto para intercambiar a los compañeros y a la vez se detuvo a tantas personas. Comando, ¿no les parece al menos contradictorio? Yo la otra vez te escuché esa inquietud, ¿no? Yo creo que es pertinente aclararla. Estaba el tema del secuestro, pero hubo un atentado terrorista ante una torre de electricidad en la población de Viche. Lo que hizo el Estado fue accionar todo su dispositivo de seguridad para detener a estas personas que hicieron el atentado. Producto de esto, de este accionar policial y militar, se detienen a las 9 personas. Imagínate, un Estado no puede estar indefenso. O sea, hay una explosión, quieren derribar la torre. Entonces, hasta vincular si el hecho es o no es con los guachos, o vincular si era la misma organización. El Estado tiene que actuar. Y lo que hicieron nuestra policía y nuestras Fuerzas Armadas fue actuar y detener a estas 9 personas. Solo para también un poquito Pero hubo un caso, ¿sabes qué? Hubo un caso interesante durante todos esos días, no sé si ustedes lo siguieron. Quisieron también volar la pared de un centro de rehabilitación social en el oriente. Claro, ya comenzaron a ver todas estas operaciones que trataban no de vincularse, pero esto no tenía nada que ver, absolutamente nada que ver con el hecho. Y se tuvo que detener a la persona, como se tuvo esa información por inteligencia, se detuvo a la persona que iba a cometer eso, antes de que lo haga. Entonces, es un Estado en acción, y digo Estado en su conjunto en acción, para garantizar la vida del resto de las personas. Ministro, solo una inquietud. No me respondieron por qué les dejaron pasar si era tan peligroso. Eso ninguno de los 4 me ha respondido, por favor. Mire, no había prohibición de paso, había restricción de paso. La restricción de paso se consistía en que, y esto es del informe que tengo tanto del Ministerio de Defensa como del Comaco, la restricción de paso que existía, era que la persona que se trasladaba a la zona, ya sea, recordemos que Mataje es una población activa, usted tiene que llevar gas, tiene que llevar víveres, tiene que llevar medicinas, o sea, lo que se hacía era, en un punto de control, registrar a las personas que pasaban y registrar los vehículos que iban a pasar. No estaba suspendido, o sea, no estaba limitado el paso. ¿Para qué era este control? Para ver si no habían armas, no habían precursores, si no habían drogas, si no había absolutamente nada de eso. Y que las personas que pasaban no tenían antecedentes y por la información de inteligencia saber si no tenían vínculos con la organización delictiva.
Entonces, que claro, no es que nadie podía pasar, había restricción en una supervisión en el paso. Señor ministro, una pregunta. Estamos en un punto en el que contamos con evidencia para asegurar que estuvieron retenidos y de hecho fueron asesinados en territorio colombiano. Y ¿hay un tiempo en el que podamos precisar, o sea, hay una fecha más o menos en la que podamos esperar los cuerpos? O sea, ellos estuvieron en territorio colombiano, sin duda alguna. Y la segunda parte de su pregunta, no tenemos hechos, o sea, no hay ni casuística, no hay medida en tiempo que nos diga esto tiene que pasar. Es un tema de voluntades. Y nosotros como Estado y el Estado colombiano ya han expresado sus voluntades. Listo, señores. Ministro, una última pregunta. Ustedes tuvieron contacto con los secuestradores hasta el 7 de abril. ¿Qué sucedió desde esa fecha hasta el 11, que sale el documento donde hubo la supuesta muerte? El 12 se lo confirmó, primero. Y segundo, ¿hay indicios de nuevos secuestrados? Quizás población civil, por ejemplo. Sí, le digo yo, como vocero del comité y de la información que tenemos hasta el día sábado 7 creo que cayó, ¿verdad? Sábado 7, 9 de la mañana y minutos, fue la última vez que se tuvo contacto con ellos. No sé si me pueden precisar la hora, pues fue en la mañana del día sábado. Y no tenemos ninguna. O sea, 9 y algo de la mañana fue la última vez que se tuvo contacto. Hemos insistido desde ese sábado, mandando los videos que pidieron. Ellos han visto las comunicaciones, pero no han contestado. Por eso digo, no ha habido voluntad. Desde el sábado, el video le dice que ya estamos listos para el proceso y lo dice también la persona que va a ser liberada. Damos por terminado la rueda de prensa. Compañeros, por favor, que nos acompañen a realizar las tomas en la sala de operaciones. A la salida les va a... Finaliza entonces la rueda de prensa ofrecida por las autoridades, el ministro del Interior César Navas, el jefe del Comando Conjunto César Merizal.